Los días finales de los Médicis. Italia posee una historia muy rica, con muchísimas anécdotas, mitos y acontecimientos que cambiaron al mundo. Pero aún así, esta no deja de ser muy oscura, llena de corrupción, excesos. Bienvenidos a su canal, Cita con la Historia, donde cada semana tratamos temas interesantes, historias, biografías y muchas historias impresionantes. Te invito a suscribirte al canal y dar like. Esta historia posee dos caras, una la de una familia brillante de libres pensadores, mecenas de arte y ayudantes en la construcción de una sociedad renacentista. Amantes del arte, protectores de artistas que cambiaron la visión del mundo. Eran en su mejor época, la cristalización del ideal del hombre del Renacimiento. Sin embargo, a este renacimiento y florecimiento de todas las artes y de la ciencia, le sigue un periodo oscuro, lleno de corrupción y decadencia, ya que ésta se extendía como una niebla sobre la nación. Y llegaba hasta los lugares más recónditos del país. Nadie se libraba de la maldad imperante, sobre todo en los centros de poder políticos y económicos. Un apellido importante que tomaría un sitial de honor en torno a la decadencia es los Medici, que habían creado una especie de oligarquía territorial en Florencia. No había otra familia en toda esa región más influyentes que ellos, poseían el poder político, el económico, incluso las influencias necesarias sobre el Vaticano. Solo los Borgia años después le podrían hacer parecer en cuanto a su astucia y predominancia sobre la sociedad italiana de la época. Fue el siglo XV la época de brillo de la familia Medici, cuando su esplendor y gloria se propaga por toda Italia. Bajo su cobijo estuvo el maestro Leonardo da Vinci. Su nombre también está ligado a obras literarias de relevancia mundial, como El Príncipe de Maquiavelo. Esta época de gloria vivida en el siglo XV, como ya mencionamos, estará seguida por la época de su caída, ocurrida en los siglos XVII y XVIII. Ya los últimos días de gloria de los Medici se vive con la historia de Cosimo III, quien los registros históricos retratan como una persona sumamente beata, devota y religiosa, que contrajo matrimonio con Margarita Luisa de Orleans, prima del rey Luis XIV de Francia. Quien poseía una personalidad sumamente distinta a Cosimo, era amante de las fiestas ruidosas y se escapaba constantemente para asistir a ellas. Por lo que han de suponer que dicho matrimonio fue un desastre y solo fue concertado para procrear hijos. Su gobierno tuvo muchos desaciertos. Se dice que aumentó los impuestos con el fin de llenar las arcas vacías del gobierno. Además, en una época donde la liviandad y los bajos instintos reinaban sobre la sociedad, toda la conducta social era deplorable en cuanto a los valores. Cosimo ve esta oportunidad perfecta para actuar y decretar leyes morales que él pensaba era lo mejor. Desde su punto de vista y su experiencia de poseer una conducta y proceder beato y religioso, instituyó un reglamento de conducta y moralidad a fin de lo que él definiría como la decencia, lo cual se convirtió en una persecución férrea contra los infractores de esta ley. Así, la prostitución, la sodomía, el robo, asesinatos y otros señalamientos se convirtieron bajo la luz de esta ley en actos ofensivos muy graves. Los castigos iban desde torturas, exhibiciones en sitios públicos, como amedrentamiento, y la muerte, casi siempre por decapitación. Todos estos severos castigos no fueron recibidos en bien por el pueblo, que preferían abandonar las tierras, irse a otros sitios, donde dicha ley no tuviera efecto. Así que, buscando el efecto de la abundancia, Cosimo, sin darse cuenta, somete la otrora próspera sociedad de la Toscana a entrar en decadencia económica. Cosimo se mantenía en su mundo de cristal rodeado de artistas, era el mecenas por excelencia. Pero el chiste en todo esto era que sus leyes morales no eran cumplidas por sus hijos. El primogénito Fernando de Medici, que se rehusaba a someterse y era una afrenta pública. Su conducta dejaba mucho que desear, era mujeriego, promiscuo. Pero igual que el padre, amaba el arte, la música.
Eran muy bien conocidos sus amoríos con la amante de turno, así como las sumas de dinero que gastaba en mujeres. Por supuesto, para su padre estos escándalos eran intolerables, ya que ensuciaba el buen apellido de los Médicis. El final de este desafortunado Medici llegaría pronto, debido a sus excesos. Una de sus amantes le contagia la sífilis y muere. Por lo que su padre nunca tuvo grandes expectativas sobre el futuro regente. Cosimo prefirió buscar siempre a alguien más. Pero no hay mucho de donde escoger. Su segundo hijo, Francisco de Medici, alias el bromista, era tan patético como su hermano, así como darse cuenta que tal mote indicaba que nunca tomaría en serio ningún asunto, y sobre todo los que tuvieran que ver con gobernar. Y era igual de promiscuo y mujeriego que su hermano Fernando. Era pues la hija de Cosimo la que más virtudes para llevar el ducado poseía. Recatada, voluntariosa, buena administradora y con ansias de subir al poder. Pero las leyes de esa época vedaban toda oportunidad política a las mujeres. Por lo que Ana María Luisa, como se llamaba, nunca fue ni siquiera considerada. Sin embargo, Cosimo III, conocedor de las virtudes de su hija, deja escrito que en caso de muerte del regente, sería Ana María Luisa quien llevaría las riendas del gobierno. Otra opción era su hijo, Jean Gastón, pero este resultaba aún peor que los dos hermanos mayores. Por lo tanto, se sabría de antemano que todo lo que él tocara sería un fracaso rotundo. Sin embargo, en él fue que recayó la responsabilidad de llevar el ducado. Entre odios gobernó, pues odiaba a muerte a su esposa, incluso a su hermana. Pues Ana María Luisa fue quien concertó su matrimonio. Buscando desesperadamente de huir de su destino, de llevar las riendas del ducado, escapa constantemente al extranjero, donde lleva una vida licenciosa al extremo y solo es obligado a volver cuando ya sin dinero no le queda de otra que regresar. Es en una de esas oportunidades cuando es coronado como el gran duque regidor de la Toscana. No hay que decir que el gobierno en manos de un bueno para nada, como lo era Jean Gastón, fue poco más que lamentable. Su sola presencia causaba un sentimiento de vergüenza ajena en todo aquel que le observaba. Y por supuesto, con el apellido Medici, rodaba por las calles, así como su vómito al regresar de madrugada de las fiestas y bacanales a los cuales asistía. Exhibía modales tan pésimos y realizaba actos que le ganaron rápidamente el repudio público. La finalización y clausura de la familia Medici, a pesar de los esfuerzos de Cosimo III de buscar una salida a la crisis sucesoria y un heredero digno del peso del apellido Medici, finalmente se extinguió como una vela. Atrás queda la gloria, y en el presente solo la desdicha de ver cómo una de las grandes familias de Italia llega a su final. Si les gustó esta historia, les invito a darle like, compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal para seguir descubriendo historias interesantes. Les espero en una próxima oportunidad aquí, en su canal, Cita con la Historia.